Primeros pobladores del territorio peruano. Representantes del periodo lítico. Para realizar un estudio sistemático u organizado sobre los primeros habitantes del Perú, se ha considerado dividir la prehistoria de nuestro país en dos periodos arqueológicos, el lítico y el arcaico. Para algunos historiadores, los periodos lítico y arcaico son agrupados como precerámicos, por lo que este periodo comprende desde la llegada del hombre a nuestro territorio hasta antes de la creación de la cerámica. Ahora nos vamos a dedicar al estudio del periodo lítico. El periodo lítico comprende entre los 15.000 hasta los 7.000 años antes de nuestra era. También se le denomina preagrícola porque los grupos humanos que habitaron este periodo se caracterizaban por vivir cazando, recolectando, pescando, esto es, practicaban una economía predatoria o parásita. Es necesario considerar las condiciones ambientales de esos tiempos, diferentes a las actuales. Cuando el hombre llega a Sudamérica, la región todavía tenía extensas zonas muy frías. Recordaremos que en esos años el clima era de tipo glacial, por lo que grandes extensiones de los Andes eran muy frías, heladas. La costa resultaba menos angosta que ahora, porque el nivel de las aguas del mar había bajado. Además, tenía una considerable vegetación. En este clima gélido predominaban animales adaptados para estas condiciones, como los mastodontes, megaterios, glictodontes, armadillos antiguos, esmilodontes, los tigres dientes de sabre, y las paleoyamas, precursoras de los auquénidos. Todos estos animales resultaban grandes, por lo que se les llamó en conjunto la megafauna del Pleistoceno. Representantes del periodo lítico. Para iniciar los estudios en este periodo, debemos considerar lo siguiente: que los pobladores de estos tiempos eran nómadas, no tenían viviendas. Las únicas herramientas eran las piedras trabajadas para hacer sus instrumentos. Entonces, estos materiales pétreos y las osamentas fosilizadas, además de coprolitos, heces convertidas en fósiles o petrificadas, constituyen las únicas evidencias. Por esa razón, estimado estudiante, estimada estudiante, es muy frecuente que nos refiramos principalmente al hallazgo de material lítico como principal evidencia de la existencia de un poblado. Complejo arqueológico de Pacaycasa, nivel Ayacucho. En 1969, un equipo de investigadores dirigidos por el arqueólogo estadounidense Richard McNeish inicia estudios en la cueva llamada Piquimachay. En runasimi significa cueva de la pulga, en el distrito de Pacaycasa, Ayacucho. Esta cueva contiene una diversidad de evidencias de diferentes épocas, por lo que se le denomina complejo arqueológico de Pacaycasa. En el nivel Pacaycasa, McNeish suponía que los restos de un perezoso gigante, un megaterio y artefactos líticos eran la evidencia de la presencia del hombre hace 22.000 años. Hay que anotar que no se encontraron restos óseos humanos. Para muchos investigadores, los instrumentos líticos encontrados en ese periodo son geofactos, esto es, rocas que parecen haber sido trabajadas por el hombre. Además afirman que los restos del animal encontrado no acreditan ninguna intervención humana, pues con el gran frío que reinaba en esos tiempos debió encontrarse restos de fogatas, lo que no se ha descubierto. Últimas investigaciones
han demostrado que los fragmentos de fósiles del megaterio presentan cortes, por lo que se evidencia la presencia del hombre. El nivel Ayacucho corresponde al periodo 13.000 a 11.000 años antes de nuestra era. Sí tiene evidencia de la actividad humana, según otros investigadores. Se encontraron chancadores, raspadores, puntas unifaciales, hechos de basalto, calcedonia, cuarcita. Son estos instrumentos que constituyen las herramientas más antiguas encontradas en el Perú. También se hallaron puntas triangulares de huesos, descarnadores hechos de costillas de animales que permitían separar el tejido graso y parte de la carne de la piel. Estos habitantes eran cazadores de animales grandes como los megaterios, gliptodontes, caballos, venados, camélidos, así como de roedores. Recolectaban raíces y frutos. Se encontró la mandíbula con sus dientes, pertenecientes a un niño, también un radio, falanges y costillas. Estos restos humanos constituyen los más antiguos hasta ahora encontrados en el Perú. El grupo de personas que formaban estas bandas, según Lumbreras y Bonavia, u hordas, según Barchelli y Morgan, entre 10 a 20, eran nómades o trashumantes, trasladándose de un lugar a otro en busca de alimentos. Eligieron la cueva de Piquimachay como un refugio, almacén y santuario de manera temporal. Guitarrero. De acuerdo al arqueólogo Joaquín Narváez Luna, en la cueva de Guitarrero, ubicada en la comunidad de Xupluy, a 6 kilómetros al sur de Yungay y a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, se encontraron los restos más antiguos de actividad humana. Los investigadores de este lugar han sido las investigaciones de este lugar han sido responsabilidad del arqueólogo estadounidense Thomas Lynch. La cueva sirvió como un hogar, refugio o cementerio a través del tiempo debido a que se han encontrado materiales de diversas épocas, lo que se logró determinar gracias a la técnica del carbono 14. Básicamente se han encontrado 4 niveles, Guitarrero 1 y 2, dados en el periodo precerámico, y Guitarrero 3 y 4 en el periodo cerámico. En Guitarrero 1 se han encontrado restos de fogata, cuya data es de 12.560 más o menos 360 años aproximadamente. Después se han descubierto chancadores, raspadores, una punta facial a madera de cuchillo, aproximadamente 500 piezas. Dentro de los restos humanos se hallaron un premolar y una falange. Chivateros o chillón. Entre 1962 y 1963, el arqueólogo estadounidense Edward Dunning descubre a orillas del río Chillón, cercano a su desembocadura en el Cerro Chivateros, un yacimiento arqueológico al cual dio el nombre de esta elevación. En el lugar se encontraron abundantes lascas y material lítico preliminarmente tratado. Parece ser que Chivateros era un taller para la obtención por el método de percusión de material en bruto o a medio preparar, ya que en el lugar abundaba la cuarcita. En otros lugares el material lítico era procesado hasta producir herramientas como raspadores, puntas de lanza. Los restos más antiguos de este yacimiento
tendrían 10.000 años y los más recientes unos 7.000 años antes de nuestra era. Para otros historiadores está en duda el origen humano de estas piezas catalogadas como herramientas. Otros asentamientos descubiertos por Danin fueron Cerro Quendo y La Pampilla en el Callao. Los habitantes del río Chillón vivieron en los inicios del periodo Holoceno, caracterizado por el retroceso de los hielos, la extinción de la megafauna y la abundancia de camélidos, zorros y venados veloces que abundaban en las lomas cercanas, Ancón, Pasamayo, Piedras Gordas. Paiján. En 1948, el arqueólogo y escritor peruano Rafael Larco Hoyle descubrió en la Pampa de los Fósiles, en Trujillo, cerca del río Chicama, puntas de lanza de 12 a 15 centímetros de largo. Algo que llamó la atención es que estas puntas líticas, foliáceas y bifaciales eran pedunculadas, esto es, terminaban en una cola, por lo que el arqueólogo Luis Lumbreras denominó a este tipo de material lítico tradición paijanense. Se considera que estas puntas fueron usadas como arpones en lugar de instrumentos para cazar grandes mamíferos como mamús y otros artefactos líticos encontrados fueron cuchillos, raederas, perforadores, piedras de molienda. De acuerdo al material encontrado, se considera que los habitantes de Paiján eran pescadores, cazadores y recolectores que vivieron hace 12.000 años, esto es, en el Holoceno temprano. Su dieta incluía peces, moluscos de mar, palomas, roedores, lagartos como el cañán, hasta ahora consumido, ocasionalmente venado. Los grandes animales como los mastodontes ya habían desaparecido. La presencia de moledores de piedra sugiere el procesamiento de alimentos como las vainas del algarrobo, gramíneas y zapote. Las viviendas en la costa eran rectangulares, hechas de piedra. Por su simplicidad se las consideraba como simples protectores de viento. Para enterrar a sus muertos, los paijanenses primero colocaban cenizas, luego al cadáver se lo envolvía en una estera. En 1975, el arqueólogo francés Claude Chachap descubre los restos de un niño y un hombre joven con una antigüedad de 8.000 años antes de nuestra era. Ambos presentaban flexión en las extremidades. Mientras que el niño tenía sus manos cubriendo su cabeza, el adulto las tenía unidas a la altura de la pelvis. Toquepala. Este yacimiento arqueológico, denominado la Cueva del Diablo, se encuentra en Tacna. Fue descubierto en 1960 por Miomir Bojovic. Observó que contenía figuras pintadas sobre la roca, lo que comunicó al arqueólogo Emilio González, quien excavó al siguiente año, obteniendo diversos fechados de radiocarbono con indicios de ocupación humana. El resultado más antiguo fue 9.580 años, más o menos 160. Los autores de estas pinturas eran cazadores, conocían el fuego. Posiblemente las pinturas tenían un componente mágico religioso. Los colores que destacaban en las obras rupestres son el blanco, el negro, el amarillo y el rojo. Algunos arqueólogos argumentan que la cueva se trataría de un lugar sacro más que de una vivienda. Lauricocha. Entre los años de 1958 a 1960, el arqueólogo peruano Augusto Kardich
descubren las cuevas de Lauricocha al borde de los nevados permanentes que coronan la cima de los Andes, ubicados en la provincia de Lauricocha, Huánuco, cerca del río Marañón, 11 esqueletos humanos, 4 de adultos de 1,60 m de estatura y 7 de niños. Uno de los esqueletos que correspondía a un niño exhibe deformación craneana de tipo tabula recta, algo parecido a las costumbres que tenía nuestra etnia shipiba. Otros 3 esqueletos de niños tenían collares, chaquiras de huesos y turquesas, valvas de concha del género Pecten, objetos de sílice. Además se hallaron raspadores, lascas, huesos de camélidos y tarucas, Hippocamelus anticensis, tubérculos y raíces. Algunos de ellos estaban mutilados, otros estaban cubiertos de ocre rojo. Esto constituye la evidencia de las prácticas funerarias más antiguas hasta ahora encontradas. Se halló también pinturas rupestres. Pachamachay. En el departamento de Junín, cerca del lago Junín o Chinchaycocha, se encuentra un yacimiento arqueológico donde se evidencia la presencia humana desde 10.000 años hasta cerca de 2.000 años antes de nuestra era. Las investigaciones se realizaron por los arqueólogos Ramírez Matos y John Rick, quienes han estudiado este yacimiento compuesto de varias cuevas: Pachamachay, Jotrimachay, Ushkumachay, Cuchimachay, Panalauca y Tidarnioc. Matos establece la presencia de cazadores-recolectores de hace 12.000 años antes de nuestra era en la cueva de Panalauca. La presencia humana en Pachamachay se ha establecido entre 11.000 a 10.000 años antes de nuestra era. Se encontraron bifaciales en un nivel correspondiente a 9.000 años antes de nuestra era. Para el nivel de una antigüedad de 8.000 años antes de nuestra era, las puntas halladas presentaban escotaduras en la base. De acuerdo a Rick, los cazadores de Pachamachay tenían una ventaja gracias a las costumbres gregarias de las vicuñas que frecuentaban, lo que les permitía cazarlas sin recorrer grandes distancias e iniciar una especie de rebaños incipientes. En la cueva de Panalauca se han encontrado 2 esqueletos correspondientes a mujeres. Huargo. Esta cueva se encuentra en Huánuco, cerca de Lauricocha, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierta por el arqueólogo Augusto Kardich. De acuerdo al fechado por radiocarbono, tiene una antigüedad de 13.460, más o menos 700 años. En el antro se encontró restos de fogata, huesos de animales como el Paraiparium andinum, caballo peruano, o el Decidopterium, un perezoso gigante. La Cumbre es un importante sitio arqueológico ubicado en la costa norte de la región La Libertad. Aquí el arqueólogo Paul Osa descubrió cerca de 3.500 implementos líticos, entre los cuales estaban puntas pedunculadas a manera de cola de pescado, bifaciales, raederas, denticulados, perforadores. Dentro de estas herramientas líticas se encontraron huesos de mastodonte y de caballo peruano. Se estima que tiene una antigüedad de 7.000 años antes de nuestra era. Siches, al norte del río Chira, en Piura. En 1975, el arqueólogo James Richardson descubrió y estudió diversos sitios líticos que se agrupan con el nombre de complejo Siches, con una antigüedad de 9.500 años.
Richardson separa el complejo en siches con raspadores, bifaciales, denticulados y martillos de canto rodado, y la quebrada honda con artefactos hechos de calcedonia, raspadores, denticulares y morteros.